Ahora, algo interesante. ¿Cómo se llama Superman? Los únicos dos ángeles que Dios menciona en la Biblia terminan con E y L. El ángel Miguel y el ángel Gabriel. Él. En el libro de Enoch nos habla de 200 ángeles y nos menciona algunos nombres de los ángeles. Y la mayoría del nombre de los ángeles en el libro de Enoch terminan con las mismas letras. ¿Cómo se llama Clark Kent, su nombre original del planeta del que viene? Se llama Kal-El. Ahora, sé que la historia de Superman es una historia ficticia, pero me pareció interesante. ¿Qué tipo de ángel es Superman? ¿Ángel de Dios o ángel caído? ¡Hey! ¿Qué onda, criaturas del Señor? Bienvenidos a esta esquinita de la internet. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de a qué horas estés viendo este video. Digo eso porque muchos de ustedes ven estos videos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana... Se desvelan, les va como en feria después cuando se tienen que levantar, pero algunos de ustedes ya están acostumbrados. Otros ven estos videos en sus tiempos libres, que bueno, así no se desvelan. Pero sea lo que sea a la hora que sea que hayas llegado a este video, te doy la bienvenida. Este es el 6º video de una serie de videos donde estoy hablando de Génesis capítulo 6 versos 2 y 4, hablando de ángeles caídos, hablando de gigantes nefilitas, que son seres híbridos que fueron creados, o fue la creación de la unión entre ángeles caídos y mujeres. Entonces hay mucho de dónde agarrar acerca de este tema y es muy interesante, y la razón por la cual estoy haciendo estos videos es porque me parece interesante, no lo sé todo, así es que si tú también te parece este tema interesante, bienvenido. Si te gusta explorar, si quieres saber un poco más, pues bienvenido, has llegado al canal exacto. Ok, muy bien, pues la semana pasada hablamos del tema de los ángeles caídos, pero hicimos la pregunta de si los ángeles caídos son lo mismo que los demonios, son los mismos seres, o si son seres diferentes, y si son seres diferentes, ¿cuál es el origen de cada uno? Y creo que es un tema muy interesante, te recomiendo que lo vayas a ver, va a ser el video anterior a este video. El día de hoy vamos a hablar acerca, y vamos a seguir con esta segunda parte hablando de ángeles, pero ya no enfocándonos en las fuerzas oscuras de los ángeles o los demonios, sino hablando acerca de los ángeles en general, pero enfocándonos en este tema de Génesis capítulo 6 verso 2 y 4, porque en Génesis capítulo 6 verso 2 y 4 la Biblia nos habla acerca de un tema interesante que trae muchas preguntas a nuestra mente, con preguntas como cuáles. Bueno, cuando dice que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, las preguntas que surgen es ¿cómo es que esto sucedió? Porque muchos de nosotros tenemos el entendimiento de que los ángeles son seres espirituales, como algo etéreo, y cómo un ser espiritual puede tener una relación con un ser humano, con un ser físico. Esas son algunas de las preguntas que surgen en nuestra cabeza, y por eso es que hay muchas personas allá afuera que no creen que Génesis capítulo 6 versos 2 y 4 está hablando de que ángeles pudieron tener relaciones con seres humanos, específicamente mujeres. No creen, o sea, porque hay mucha dosis de lo sobrenatural en ese pasaje, de que no les cabe en la mente que esto pudiera suceder. Entonces
la mente empieza como que a hacer lógica y a tratar de razonar. Empezamos a hacer como estas excusas y empezamos a decir, bueno, los hijos de Dios realmente no son seres espirituales, no son hijos. Y entonces empiezan a hacer estas razones por las cuales estas cosas sobrenaturales no pueden pasar. Entonces voy a enfocarme, creo que le di mucha vuelta a este tema, pero eso es importante. Vamos a enfocarnos en cuanto a ese pasaje. No voy a hablar de todo lo que es los ángeles en temas que no conciernen. Y bueno, vamos a hablar, ¿por qué no hablamos acerca de algunos estereotipos? Comenzamos a hablar de algunos estereotipos de los ángeles. Cuando hablamos de ángeles, para muchas personas, la primer cosa o la imagen que se les viene a la cabeza es de mujeres con alas, en túnicas resplandecientes, mujeres muy bellas, tal vez. Y esa es a veces la imagen que la cultura nos ha pintado. La televisión, las películas, los shows, las caricaturas. Pero la verdad es que la Biblia, la Escritura, no nos habla de ángeles en forma de mujeres. Y ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto. Tal vez tú digas, bueno, no, esa no es la imagen que se me viene. Algunos de ustedes piensan en querubines y a lo mejor estoy caricaturizando mucho estos estereotipos, pero son las imágenes que vemos allá afuera. Esta palabra halo es este anillito, es la palabra en inglés. La palabra en español tuve que buscarla porque no quiero decir palabras equivocadas. Es aureola. Aureola es este anillito que nos presentan las caricaturas cuando vemos acerca de ángeles en las caricaturas, ¿no? Otro estereotipo que puede ser erróneo. Y yo creo que, por ejemplo, uno de los míos, los primeros tres, bueno, no podría decir que eso es lo que se me viene a la mente cuando pienso acerca de ángeles, pero el último, aunque sé que no es verdad, sí es lo que se me viene a la mente cuando pienso acerca de los ángeles. Estos hombres con alas grandes. Sé lo que dice la Biblia, pero aún como que mi mente quiere procesar la imagen de un ángel, de un hombre con alas, pero la Biblia no nos habla de que estos hombres que vinieron a la tierra, que se hicieron visibles, tenían alas. La única vez que la Biblia describe a los ángeles con alas es cuando personajes de la Biblia tenían visiones, veían a estos ángeles con alas. Es la única vez que tenemos y que la Biblia describe a estos ángeles con alas. Ahora, sí quiero aclarar que a lo largo de este video voy a incluir imágenes de ángeles con alas, principalmente por las razones de representación visual. Quiero aclarar que esto no refleja mi interpretación de las escrituras bíblicas. Estas representaciones son simbólicas y solamente utilizadas para ilustrar estos conceptos y narrativas de una manera más accesible y comprensible para todos ustedes que están viendo este video. Muy bien, vamos a hablar acerca de la creación de los ángeles. Y hay este pasaje, Colosenses capítulo 1, verso 16, que me parece muy interesante, donde el apóstol Pablo habla de que todas las cosas fueron creadas en Jesús, en Él. Él, mayúscula, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Esta parte es importante. Tronos, dominios, poderes y autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora, ¿por qué digo que este pasaje es importante? Porque en este pasaje nos dice que fue creado, todo lo que Dios creó cuando lo creó, fue creado en Cristo, en Jesús.
Pero esta parte de tronos, dominios, poderes y autoridades, creo que nos habla de tronos, dominios, poderes y autoridades visibles, pero también invisibles, ¿sí? Entonces, cuando pensamos acerca de los ángeles, tendemos a encajonar todo en esta sola palabra, todo acerca de los ángeles en esta sola palabra, ángel. Y sabemos que ángel en griego y en hebreo significa mensajero. Entonces tendemos a pensar, cuando pensamos acerca de los ángeles, que todos los ángeles son iguales y todos los ángeles hacen lo mismo, tienen la misma misión, tienen los mismos poderes y la misma autoridad. Pero este pasaje nos está diciendo de que no es así, de que no todos los ángeles tienen el mismo poder, la misma autoridad, el mismo dominio, de que hay diferentes rangos de ángeles. En Job, porque vamos a hablar de la creación, el tiempo de la creación de los ángeles, dice esta palabra, los hijos de Dios. Los hijos de Dios, que es la misma palabra que habla Génesis capítulo 6, versos 2 y 4, cuando habla de esta unión que era prohibida con mujeres. Los hijos de Dios. Entonces, técnicamente los hijos de Dios son ángeles. Técnicamente, o sea, para que mejor entendamos. Pero estos hijos de Dios tienen un dominio, tienen una autoridad. No nada más son ángeles, no, tenían un dominio, por eso son llamados hijos de Dios. Y más adelante, en otros videos, en otro video, en el siguiente, vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia y por qué la Biblia simplemente no los llama los ángeles. Entonces, hablemos de el tiempo de la creación de estos ángeles. En este pasaje, Job capítulo 38, Dios le está haciendo una serie de preguntas retóricas a Job, diciéndole si eres más sabio, si te crees más inteligente que yo, contéstame estas preguntas. Y comienza diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Imagínate, ¿quién puso sus medidas? Porque tú lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué fueran puestas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Entonces, aquí podemos ver que los ángeles fueron creados mucho antes de que Dios creara el universo material. Porque aquí ya menciona que los ángeles, los hijos de Dios, estaban presentes cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra. La existencia de los ángeles precede a los cielos y la tierra, al universo y a la humanidad, pero no sabemos cuál fue el lapso de tiempo cuando Dios creó a los ángeles y después creó el universo. Pero sí sabemos que los ángeles preceden la existencia del universo y la existencia de la humanidad. Sabemos también, por lo que vemos en Génesis capítulo 6, versos 2 y 4, que los ángeles fueron creados con el poder del libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos tenían el poder de decidir. Por ende, estos ángeles caídos que decidieron rebelarse en contra de Dios. Así como Dios a nosotros nos ha dado el poder de elegir, Dios también les había dado la libertad para elegir, y algunos ángeles decidieron rebelarse en contra de Dios. Ahora, en este siguiente punto que está aquí, quiero que pongamos un pin
y que lo guardemos por ahí, porque vamos a regresar a este punto. Porque mientras he estado explorando, haciendo preguntas y estudiando acerca de este tema, tengo algunas preguntas sobre lo que muchos de nosotros creemos de que 1/3 de los ángeles se vinieron a la tierra o fueron echados del cielo junto con Satanás. Tengo muchas preguntas acerca de esto que creemos como casi al unísono como cristianos, que se nos ha contado desde mucho tiempo, y muchos de nosotros pensamos que hay pasajes bíblicos para evidenciar esto, pero vamos a ponerle un pin ahí y vamos a regresar en otro video hablando específicamente de estos puntos que en mi cabeza hay algunas preguntas y hay algunas dudas. Hablemos de la naturaleza de los ángeles. Los ángeles no son humanos. Bueno, esto con un poco de lógica podríamos llegar a este punto. No son humanos, pero tampoco no son divinos. Así como Dios nos creó a nosotros, la humanidad, Dios también creó a los ángeles, pero son distintos a la humanidad y también son muy diferentes a Dios mismo. No son divinos, aunque son seres espirituales, no son divinos, y esto es importante entender. Por eso allí en Apocalipsis capítulo 19, el apóstol Juan habla acerca de que cuando vio a este ser angelical, se postró para adorarlo. Dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. ¿Ok? Entonces claramente nos dice la Biblia que no debemos adorar a estos seres porque no son divinos. ¿Okay? No tienen el mismo poder ni los mismos atributos de Dios. ¿Okay? Hablando en cuanto a la naturaleza, naturaleza de los ángeles, hablemos de el cuerpo de los ángeles. ¿Okay? Ya sabemos, y bueno, estoy asumiendo, pero ahorita estaba hablando de que los ángeles son seres espirituales. Ahora, el hecho de que son seres espirituales no significa que son como este tipo de fantasmas. No. Los ángeles tienen un cuerpo espiritual. Así como nosotros, lo comentábamos en el video pasado, como nosotros, el apóstol Pablo habla acerca de esto, de que cuando nosotros vayamos al cielo, no seremos espíritus sin un cuerpo, sino que Dios ha hecho para nosotros un cuerpo ya no físico como el que tenemos, pero ha hecho un cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces, la Biblia nos habla de que no seremos espíritus sin un cuerpo, porque el cuerpo es nuestro hogar. Entonces, de igual manera, los ángeles no son espíritus como los demonios. Vemos que los demonios son espíritus sin un cuerpo, por eso buscan entrar en el cuerpo de las personas, porque son espíritus sin cuerpo. De esto hablamos en el video pasado. Otra vez, los ángeles sí tienen un cuerpo. Tienen un cuerpo espiritual. Pero Dios les ha dado la habilidad a los ángeles para poder transformarse y tener un cuerpo terrenal. Y aquí es donde ya vamos entrando un poco más a contestar estas preguntas de cómo fue posible de que estos ángeles tuvieran relaciones con mujeres. Entonces hablemos de la apariencia de los ángeles.
la Biblia nos habla acerca de la visibilidad de estos ángeles? Bueno, nos habla de que estos ángeles aparecen en sueños, en visiones. ¿Okay? Y hay muchas visiones a través de toda la Biblia, en el libro de Daniel, en Zacarías, en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan ve estas visiones de estos ángeles. Entonces, sueños y visiones. ¿Cuál es la tercera? ¿Cómo se pueden ver estos ángeles? Bueno, en apariciones reales. Los ángeles tienen, como mencionaba hace un momento, la habilidad para aparecer en la tierra en forma humana. Y a lo largo de la Biblia vemos estos momentos. Aquí tengo 3 pasajes, pero hay muchos momentos en la Biblia que nos habla acerca de que aparecieron estos ángeles, no sé si decir de carne y hueso, pero quiero pensar que sí. Vamos a leer Génesis 18. Dice, y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Verso 2. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Okay? En el contexto de este pasaje entendemos que estos 3 hombres que estaban parados frente a Abraham, que Abraham los pudo ver con sus ojos, eran ángeles. ¿Okay? Eran ángeles, así que se le parecen a Abraham y los puede ver físicamente. No solamente los ve, sino que estos ángeles comieron cuando estaban ahí con Abraham. Tomó también una cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos mientras comían. Entonces, no solamente los ángeles se pueden aparecer en cuerpos terrenales, sino que tienen un cuerpo físico, y yo diría que se transfiguran en la tierra de carne y hueso. Ahora, no tengo ninguna evidencia para decir lo que acabo de decir en carne y hueso, pero sí vemos que son físicos. Podemos ver que hacen o tienen habilidades físicas. Si no, ¿a dónde se les está yendo la comida? Hay otro pasaje en la Biblia donde vemos que los ángeles tomaron físicamente de la mano a personas. En la Biblia también vemos acerca de ángeles que pelearon físicamente. Entonces, sí, como que aquí ya nos empezamos a dar una foto más completa de las habilidades que tienen los ángeles. Entonces, si los ángeles pueden comer, ¿pueden tener también relaciones sexuales? Yo creo que la respuesta es sí. Yo creo que la respuesta es sí. Pero sigamos viendo en Josué, en el libro de Josué, capítulo 5, verso 13, nos habla acerca de cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada. Entonces aquí se le presenta un ángel en forma de hombre. Ahora, hasta este momento Josué no sabía que era un ángel. Hasta este momento Josué no sabía que era un ángel. Lo veía como un hombre con una espada desenvainada, pero no sabía que era un ángel. Dice, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Está conmigo o está contra mí? No, respondió. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Aquí podemos ver 2 cosas, que no solamente Josué lo podía ver, sino este ángel podía hablar y podía hablar el lenguaje de Josué. Y este es el momento donde Josué se da cuenta que en efecto, era un ángel del Señor. Y Josué se postró en tierra
le hizo reverencia y dijo, ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces podemos ver estas cosas, estas habilidades que yo creo que Dios les ha dado a los ángeles para poder llevar a cabo su trabajo. Y yo creo que no solamente se lo dio a algunos, sino se lo dio a la mayoría de ellos que iban a estar en contacto con la humanidad. Porque si iban a estar en contacto con la humanidad, entonces los ángeles iban a tener que tener, válgame la redundancia, una forma de comunicarse con la humanidad. Y entonces les dio la habilidad para presentársele en sueños, en visiones y físicamente. Ahora, esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta del millón. ¿Son hombres o mujeres los ángeles? ¿Qué género tienen? Bueno, aquí hay algunas cosas en las cuales quiero hablar. Ya sabemos que los ángeles, vimos hace un momento que los ángeles son seres espirituales. ¿Ok? Primeramente son seres espirituales. Ahora, mientras estaba estudiando, mientras estaba indagando, me encontré con algunas cosas que se escucha por ahí que no estoy del todo de acuerdo. Ok, ¿cuál es esta? Por ejemplo, vamos a ver la primera que está aquí. Los ángeles no tienen género debido a que esto es una función de un ser biológico y ellos no son seres biológicos. No hay ningún lugar en la Biblia que nos diga que los ángeles no tienen un género. No hay ningún lugar, por lo menos yo no encontré, en la Biblia que nos diga que los ángeles no tienen ningún género. Obviamente, sí tienen un género, porque la Biblia los presenta con el género masculino a través de toda. No hay ni una sola referencia bíblica que nos hable acerca de las mujeres, perdón, de los ángeles en forma de mujer. Ni una sola referencia. Hay un pasaje en Zacarías, me parece, y ahorita vamos a verlo, pero no dice que son ángeles. Es una visión que está teniendo. Está hablando de la visión que está teniendo una de las personas, en este caso Zacarías. Creo que Zacarías. Pero no sé si me suscribiría a esto que se dice que porque los ángeles no son biológicos, sino son espirituales. Entonces no tienen un género. Puede ser, pero no estoy convencido. Y la razón por la que digo que no me suscribo a este tipo de pensamiento o idea es que es importante distinguir entre ser espiritual y carecer de un género. O sea, la naturaleza espiritual de los ángeles no implica que necesariamente que la ausencia de un género. Más bien que su existencia no está limitada por el género de la misma manera que nosotros como humanos. Hay dos ángeles de los cuales la Biblia nos habla de sus nombres, y es el ángel Miguel y el ángel Gabriel. Y los dos son nombres masculinos. ¿Ok? En Apocalipsis capítulo 2, verso 7 nos habla acerca de el ángel Miguel, y en la historia de el ángel que viene a darle las noticias de las buenas nuevas a la Virgen María, se llamaba Gabriel. Estas son las dos instancias en que la Biblia nos habla acerca de los nombres de los ángeles, y los dos, otra vez repito, son masculinos. ¿Por qué la Biblia solamente nos habla de estos
ángeles en género masculino. Una de las posibles razones del uso solo masculino en los ángeles es por el tema de la autoridad y la fuerza. Entonces estamos como que ahí tratando de sacar deducciones. Generalmente el género masculino está asociado con la autoridad y la fuerza más que el género femenino. Es correcto. Ahora, hay un pasaje en la Biblia cuando le preguntan a Jesús acerca de una mujer que tenía esposos que ya habían muerto y le preguntaron que cuando estuviera, cuando en la resurrección, cuál iba a ser su esposo, y Jesús menciona de que cuando en la resurrección no tendríamos matrimonios, que seríamos como los ángeles, o que no seríamos dados en matrimonios, que seríamos con los ángeles. Entonces ahí nos damos cuenta que el orden de Dios es que los ángeles no se casen o no se den en matrimonio por orden de Dios. Ahora, la segunda cosa que yo pensando en voz alta, ¿acaso será por la misma razón porque todos los ángeles son hombres? Estoy pensando en voz alta. Ahora, el hecho de que los ángeles, que dice la Biblia que los ángeles no se casan en el cielo, no quiere decir que los ángeles no puedan tener relaciones sexuales en la tierra. Ok, aquí quiero hacer una pausa para aclarar esto que estoy diciendo. No estoy diciendo que los ángeles, entre comillas, encontraron un loophole para hacer en la tierra lo que no pueden hacer en el cielo. Obviamente, esto que hicieron en la tierra no tenían el permiso de Dios para tener relaciones con mujeres. Y por eso fueron castigados por ello. En Judas, esto está en Judas capítulo 1, verso 6. Sin embargo, lo que estoy tratando de decir es que sí tenían la habilidad para hacerlo, especialmente aquellos ángeles que ya estaban en rebelión contra Dios, como se menciona en Génesis 6, verso 4. Lo voy a decir otra vez. El hecho de que los ángeles no se casen en el cielo no quiere decir que no puedan tener relaciones sexuales en la tierra. Pero la Biblia nos habla de que los ángeles no se reproducen en el cielo, pero sí se reproducieron en la tierra. Y no reproducieron seres angelicales, sino reproducieron seres híbridos. Ahora, aquí está otra vez pensando en voz alta en cuanto a Génesis capítulo 6, verso 2 y 4. Dice que los hombres, que los ángeles, sigo diciendo hombres, que los ángeles vieron a las mujeres y les parecieron, se los voy a leer para que no les digan y no les cuenten. Génesis capítulo 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Ese es el pasaje al cual quería llegar. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces, otra vez en lo que estaba pensando en voz alta, ¿por qué los ángeles vieron que las hijas de los hombres eran hermosas? Esto sugiere una distinción de género y un reconocimiento de la belleza femenina, lo cual implica que los ángeles, especialmente los ángeles caídos, que también eran creación de Dios o son creación de Dios, eran de género masculino.
O sea, la atracción hacia las mujeres humanas implica una diferencia, una complementariedad, esa palabra está difícil, de género. Y bueno, de aquí hago una deducción lógica de que los ángeles encontraron a las mujeres hermosas precisamente porque en su estado celestial no existen ángeles femeninos o seres femeninos, lo que hace o lo que hacía de la belleza humana femenina que fuera algo más notable para ellos. Lo que refuerza, esta deducción es que en la tierra todos los ángeles aparecen como hombres. Está interesante, ¿no? Ni siquiera estaba pensando en hablar de estas cosas, pero es interesante. Entonces, hay muchas personas que dicen, y ya me estoy adelantando al video que voy a hacer, pero hay muchas personas que dicen que la razón por la cual cuando Génesis capítulo 6, versos 2 y 4 habla de que los hijos de Dios tuvieron relaciones con mujeres, que estos hijos de Dios no pudieron ser ángeles, porque los ángeles, Jesús dijo que no se casaban en el cielo. Ahora, hay que recordar que estos ángeles eran ángeles caídos. Hay que recordar que estos ángeles eran ángeles que ya se habían rebelado contra Dios. Entonces, probablemente en el cielo no se podían casar, pero como ellos eran rebeldes, ya estaban en la tierra podían, no sé si podemos hablar de casarse, pero podían tomar mujeres para ellos. Entonces, esto es algo en que pensar. ¿Cuál es el efecto de los ángeles? Seguimos adelante y ahorita regresamos un poquito. ¿Cuál es el efecto de los ángeles que tienen en los hombres cada vez que se aparecían? Bueno, el efecto es de miedo. El efecto de los ángeles en la humanidad era de temor. Probablemente por su apariencia. Pero cuando digo probablemente, no estoy pensando que los ángeles tenían una forma, una fea forma, ¿no? Porque yo creo que son creación de Dios. Y la creación de Dios es bella. Mírate tú y mírame a mí. Somos bellos, somos hermosos, somos creación de Dios. Entonces, los ángeles no pueden ser seres feos. Entonces, ¿por qué causaban miedos? No creo que causaban miedo porque eran feos. Creo que causaban temor, tal vez su presencia, su presencia de autoridad, su presencia de fuerza, su poder. Pero sí sabemos que el efecto que causaban los ángeles cuando se aparecían en la tierra era que causaban temor. Ahora, hablemos de la morada y la esfera en la que se mueven los ángeles. ¿Dónde viven los ángeles? La Biblia nos habla de que los ángeles, su morada está en el cielo. Mateo capítulo 24, verso 36 dice: pero acerca de ese día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Allí es la morada de los ángeles. Inclusive en el video pasado hablamos de Judas, cuando dice de que los ángeles abandonaron su morada legítima. ¿Cuál era? La morada celestial. Pero Lucas capítulo 22 verso 43 también nos corrobora. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndolo. Está hablando de Jesús. ¿Cuál es la esfera en la que se mueven los ángeles? Bueno, la primera esfera y la más clara es en la esfera espiritual, en la esfera celestial. Ahí es donde se mueven los ángeles. Pero hay una segunda esfera de operación de los ángeles, y esa es en la tierra. Ya la vimos. Entonces hay dos esferas en las cuales los ángeles se mueven, y es importante que ellos puedan manejar las dos esferas porque son mensajeros de Dios a la humanidad, algunos de ellos.
¿Cuáles son algunos atributos de los ángeles? Bueno, podemos ver en la Biblia que estos ángeles son fuertes y son muy poderosos. Mateo capítulo 28, verso 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, uno solo, descendió del cielo y llegó y rodó la piedra y se sentó sobre ella. ¡Qué hermoso! Pan comido. Mateo capítulo 26, verso 53. Cuando este es el contexto cuando Pedro le corta la oreja a uno de los soldados que venían a prenderlo y le dice: ¿piensas que no puedo rogar a mi Padre? Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Vámonos. 12 legiones de ángeles. Entonces podemos ver que no solamente son poderosos, sino hay muchos ángeles. En Lucas capítulo 4, verso 9, nos habla acerca de... esto me parece fenomenal. Es cuando el diablo está tentando a Jesús. Y hay un momento donde lo lleva sobre el pináculo del templo en Jerusalén y le dice: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Ahora, aunque Satanás es un ser malévolo, eso no quiere decir que sea un ser ignorante. Satanás entiende la esfera espiritual. Satanás, él mismo, era un ángel de Dios. Ahora, esto es lo que me sorprende. Que lo tienta y le dice: tírate tírate, lánzate abajo. Al cabo, los ángeles de Dios te van y te van a guardar. Estaba citando la misma escritura. Lo que creo es que Satanás sabía el poder que tienen los ángeles. Y que en un segundo, ese es el speed, ¿no? Esa es la rapidez de un ángel. Que sabía que un ángel tiene el poder, en cuanto Dios lo mande, de pasar de la esfera espiritual a la esfera física en menos de un segundo. Y esto está muy interesante. Ahora, sabemos que esta era una tentación de Satanás. Y por eso Jesús lo reprende. Ahora, supongamos que esa hubiera sido la voluntad de Dios, de que un ángel lo guardara. Y ese ángel pasaría de la esfera espiritual a la esfera física en menos de un segundo y tenerme en sus brazos, con poder. Esto me hace acordarme muchas veces de estas películas de los superhéroes. Ahora, algo interesante. Te das cuenta que los únicos dos ángeles que Dios menciona en la Biblia terminan con dos letras, E y L. El ángel Miguel y el ángel Gabriel. Él. En el libro de Enoch nos habla de 200 ángeles y nos menciona algunos nombres de los ángeles. Y la mayoría del nombre de los ángeles en el libro de Enoch terminan con las mismas letras. Ahora, ahorita que estábamos hablando de que los ángeles podrían pasar de la esfera espiritual a la esfera física en menos de un segundo, se me viene como esas películas que he visto de Superman, que cuando se va a caer la novia de Superman, vaya, que en un segundo ya la tiene en sus brazos. Ahora, esto es lo interesante. ¿Cómo se llama Superman? Ok, sé que Superman es
Clark Kent. Pero este es su nombre aquí en la Tierra. ¿Cómo se llama Clark Kent, su nombre original del planeta del que viene? Lo voy a buscar para mostrártelo ahí en la pantalla. Se llama Kal-El. Nombre de nacimiento, Kal-El. Nombre terrestre, Clark Joseph Kent. ¿Qué tipo de ángel es Superman? ¿Ángel de Dios o ángel caído? Volvamos a nuestro tema. Los ángeles son inmortales. Una vez que Dios creó a los ángeles no mueren. Jesús mismo confirmó esto comparándolos a los justos en la resurrección. Déjenme los leo ahí en Lucas capítulo 20. Los que sean considerados dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio. Ahí está. Porque ya no pueden morir. Porque son como los ángeles. Aquí nos damos cuenta de que los ángeles son inmortales. ¿Qué capacidades físicas tienen los ángeles? Bueno, los ángeles pueden hablar, como ya lo vimos, pueden comer, como ya lo vimos, pueden combatir, el combate físico. ¿Se acuerdan esa historia que está en el libro de Segunda de Reyes? Que habla acerca de cómo un ángel del Señor dice: aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor, e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. Imagínate el poder de un solo ángel, que un solo ángel hirió a 185,000 personas. Interesante. Ahora, vamos a ver acerca del conocimiento de los ángeles. Mateo capítulo 24 dice, cuando habla Jesús acerca de su venida: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo. ¿Qué está dando a entender? Que los ángeles tienen un tipo de conocimiento. Ahora, hay otros conocimientos que no los tienen, que no se les ha permitido de parte de Dios tener. Entonces, una de las cosas que no conocen es el día y la hora en que Jesús ha de venir. Los ángeles no saben, pero eso no quiere decir que no saben otros misterios de el universo. Y en el libro de Enoc, interesantemente, nos habla de cómo los ángeles que se rebelaron contra Dios, tenían estos conocimientos, y fueron precisamente estos ángeles. Ahí está un ángel, Azazel, y Azazel les enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y a revelarles los metales y la fabricación de espejos y la fabricación de brazaletes y ornamentos. Los ángeles tenían todos estos conocimientos, y cuando vinieron a la tierra no solo se metieron con mujeres, sino les revelaron estos secretos. Les enseñaron estas cosas, les enseñaron a fabricar espadas, les enseñaron a fabricar cuchillos, escudos, corazas, y muchas personas dicen: ¿cómo supimos hacer todas estas cosas? ¿Qué más? Los ángeles inculcaron el conocimiento prohibido. En Enoc capítulo 8 verso 4-6, este es el libro de Enoc. Este no es un libro que está en la Biblia, es un libro, se le llama apócrifo, pero que nos cuenta mucho acerca, coincide mucho con cosas que están en la Biblia. Y hubo mucha impiedad, y ellos, está hablando de los ángeles, cometieron fornicación y se corrompieron en todas sus formas. Esto también lo habla Génesis capítulo 6. Y la mujer se extravió, y ellos fueron todos corrompidos en sus deseos con respecto a ellos. Y enseñaron a los hombres los encantamientos y raíces.
los ángeles les inculcaron un conocimientos prohibidos, entre ellos hechicería. Enseñaron astronomía, y Azazel les enseñó a los hombres a observar los signos del cielo. Esto es interesante lo que dice el libro de Enoc, de cómo los ángeles les enseñaron a los hombres a observar los signos del cielo. Vemos todos estos documentales acerca de pirámides en Giza, en Egipto, pirámides en Centroamérica. En todos los lugares del mundo vemos pirámides. Y nos damos cuenta de cómo la ciencia se ha dado cuenta de que estas pirámides están alineados casi perfectamente a lo largo de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, con las estrellas. Los ángeles. Los ángeles les enseñaron a observar los signos del cielo. O sea, ¿cómo más vamos a pensar? Y aquí entramos un poquito sobre el tema de los extraterrestres. ¿Quiénes son los extraterrestres? Porque hay este documental que se llama Ancient Aliens. Ellos deducen de que estas pirámides fueron hechas la humanidad fue ayudada por estos seres extraterrestres. Desde luego, sí eran extraterrestres, pero no son los extraterrestres que ellos piensan. Y esto es importante para futuros videos que quiero hacer, hablando acerca de lo que el mundo piensa acerca de extraterrestres. Entonces aquí que el libro de Enoc nos habla de que fueron los ángeles que les enseñaron a los hombres a observar los signos del cielo. Entonces, ¿cómo pueden estar alineadas estas pirámides si estos hombres no tenían la tecnología que nosotros tenemos? Pues ahí está, ¿no? Ahí está. Y bueno, ahí está el tema de los ángeles en cuanto a lo que concierne Génesis capítulo 6, verso 2 y verso 4. Algunas cosas son muy interesantes. Juntos estamos aprendiendo. En el siguiente video quiero hablar acerca de algunos temas de por qué hay muchos cristianos que rechazan el hecho de que cuando Génesis capítulo 6 habla acerca de ángeles, los hijos de Dios, que ellos dicen que estos hijos de Dios no son ángeles. ¿Por qué rechazan esta idea, sino esta verdad que está en la Biblia, que la podemos comprobar con la misma Biblia? Por lo pronto, gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.